Bien, nos habíamos quedado en la parte de expansión libre. Ahora sí. En esta parte, como el sistema es aislado, no va a haber transferencia de calor, no va a haber transferencia de trabajo. Si el sistema es aislado, no hay transferencia de temperatura, no hay transferencia de calor, ¿qué quiere decir? Que la energía interna va a ser igual a cero. Y eso me quiere decir que la energía interna 1 va a ser igual a la energía interna 2. No hay cambio de energía interna. Entonces, en el gas se encuentra un volumen 1. Al abrir la compuerta de acá, la compuerta va a expandirse hasta ocupar todo el volumen. Claro, como es un gas, siempre el gas va a ocupar el volumen del recipiente que lo contenga. Al abrirse, al romperse esta membrana de acá, va a ocupar el gas todo este volumen de acá. Ahora, en ese proceso, es un proceso irreversible, para la cual la variación de entropía debemos imaginarla como un proceso reversible que se conecte con los dos estados, con el estado 1 y con el estado 2, antes que se rompa y después que se rompa. Entonces, para el proceso reversible isotérmico, a temperatura constante, sabemos que la variación del gas va a ser igual al número de moles por el R específico, o el R universal diré, por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Y eso siempre me tiene que dar mayor a 0. Ahora, en el entorno no se ve modificación. Y si no hay modificación, la variación de entropía total del sistema va a ser igual a la variación de entropía del gas. ¿Debido a qué? A que la variación de la entropía total es positiva. Nunca va a ser negativa. Y si eso me da, es un proceso irreversible. Porque no me va a generar ninguna modificación en la parte exterior, porque esto no está tomando en cuenta, no hay ninguna alteración afuera del sistema. Toda la alteración que va a sufrir va a ser dentro de este sistema, dentro de este margen. Todo lo de afuera sigue estando en equilibrio, no va a tener ningún efecto que modifique al ambiente. Solamente todo lo que se va a originar va a ser dentro del sistema. Por eso es que la entropía total va a ser solamente a la variación de entropía del sistema. Nada va a trabajar en el exterior. Uno, porque el sistema es aislado. No afecta nada a la parte externa. Ahora sí. Y aquí pueden verlo, cómo se está expandiendo. Se abrió la membrana, pasa el gas a ocupar el volumen 2 y aloja todo el volumen, el gas. Pero no afecta nada en la parte exterior, porque el sistema sigue siendo aislado. Ahora, en la segunda ley de la termodinámica, determina la dirección preferida de los procesos irreversibles de la naturaleza. ¿Qué me dice? Hacia el máximo desorden. ¿Qué quiere decir? Siempre va a tender a incrementar. Nunca va a ser menor a 0. Solamente existe los procesos reversibles, que siempre van a ser la variación de entropía igual a 0. Y los procesos irreversibles, que la variación de entropía siempre va a ser mayor a 0. No existe ningún momento que la variación de entropía sea menor a 0. Siempre va a ser positivo, va a ser siempre hacia lo máximo. Siempre va a tener un valor mayor, nunca menor. Ahora, si se incluye todos los sistemas que participan en un proceso, la entropía se mantiene constante o aumenta. Son las dos posibilidades. No existe otra posibilidad. En procesos reversibles, la variación de entropía es igual a 0, y en procesos irreversibles, la variación de entropía siempre va a ser mayor a 0.
el desorden molecular de una sustancia siempre va a tender a incrementar. Siempre va a ser mayor a cero. Solamente en procesos reversibles va a ser igual a cero. Y dentro de la segunda ley existen dos enunciados que se basan todos los ejercicios que van a ver de la segunda parte. El enunciado de Kelvin, Planck y el enunciado de Clausius. ¿Qué me dice el enunciado de Kelvin Planck? Que es de máquinas térmicas. Me dice lo siguiente: es imposible extraer calor de un sistema a una sola temperatura y convertido en trabajo mecánico, sin que el sistema a los alrededores cambien de algún modo. ¿Qué me quiere decir? Que es imposible transferir que una máquina térmica genere trabajo mecánico por convertir la capacidad térmica de temperatura en forma de trabajo. Eso es lo que me indica, que es imposible extraer calor de un sistema de temperaturas, como tenemos acá, con alrededor. Ahora en el otro me dice el enunciado de Clausius. Se basa en las máquinas de refrigeración, máquinas térmicas. Y me dice, es imposible que un proceso espontáneo cuyo único resultado sea el paso del calor de un objeto a otro objeto de mayor temperatura. ¿Qué me dice? El enunciado de Clausius me dice que es imposible que yo transforme espontáneamente el paso del calor de una fuente fría a una fuente caliente. Eso nunca va a pasar. Sin necesidad, necesariamente tengo que generar un trabajo para que eso suceda. Para que este calor o la fuente fría vaya hacia la fuente caliente para transmitir, necesito darle un trabajo. El trabajo va a ingresar acá para poder cumplir eso. Espontáneamente por sí solo no se va a poder. Y en la parte de acá me dice que es imposible extraer calor solamente de una sola temperatura. Para que haya calor en un sistema, tiene que haber dos fuentes, una fuente fría y una fuente caliente. A la variación dentro de temperaturas me va a producir un calor y ese calor o ese diferencial de calor se va a transformar en trabajo mecánico o en potencia si quieren. Pero necesito sí o sí tener dos fuentes, una fuente fría y una fuente caliente que me generen dos calores, la cual me va a generar un trabajo. Debido a esa variación, recién se va a transformar en trabajo. De una sola fuente transformar a trabajo mecánico no se puede. Necesito de dos fuentes. Ahora, en el enunciado de Clausius que me dice que no puedo hacer que una fuente fría transfiera calor a una fuente caliente. Necesariamente necesito agregar un trabajo, suministrarle yo para que suceda ese proceso. Si no existe un trabajo externo sobre la máquina, entonces esto no funciona, no va a generar lo que deseamos, que esta fuente fría transfiera a la fuente caliente. Espontáneamente esto no resulta, porque nosotros lo que sabemos es que siempre un cuerpo de mayor temperatura le va a ceder a otro cuerpo de menor temperatura. También vemos con la relación de la masa, es lo mismo. Pero espontáneamente nunca se puede que un cuerpo de menor temperatura enfría a otro de mayor temperatura por sí solo. Necesita de un agente externo, que en este caso sería de un trabajo externo, de un compresor. En este de acá, cuando hablamos de máquinas refrigerantes, hablamos de un trabajo realizado por un compresor. Y cuando hablamos de máquinas térmicas, hablamos de un ciclo térmico, donde está compuesto por una bomba, una caldera, una turbina, que me genera el trabajo, y un condensador.
un ciclo simple. Esto no es posible. Se necesita de otra fuente de calor para que genere trabajo. Y esto tampoco necesito darle trabajo para que esto pase de una fuente fría a una fuente caliente. Fíjense en las direcciones de la flecha. Esto es lo que se desea. Pero si no necesito necesariamente un trabajo externo. Si no hay ese trabajo externo, no genera este proceso. Y aquí, si no hay una fuente fría, no va a haber transformación de trabajo. Necesito tener dos fuentes de calor. En el segundo principio, la termodinámica, me dice, la entropía del universo aumenta un proceso espontáneo y permanece constante en un proceso no espontáneo. ¿Qué quiere decir? No espontáneo, reversible. Y aquí tenemos que la variación de entropía final menos la variación de entropía inicial va a ser igual a la variación de entropía del universo. Y esa variación de entropía del universo siempre va a ser mayor o igual a cero. Nunca puede ser menor. Entonces, la variación de entropía del universo, si es mayor a cero, es espontáneo y reversible. Si es igual a cero, es no espontáneo y reversible. Pero si el proceso es menor a cero, esto es imposible. Nunca debe dar esto. Si ustedes realizan un cálculo y le sale este valor de acá, menor a cero, la variación de entropía del universo, su ejercicio está mal hecho. Esto nunca debe pasar. En el segundo principio de la termodinámica se da el criterio de espontaneidad. Y eso es lo que vemos. Pero se basan en incrementos de una propiedad de todo el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma en cuenta todo el inicio del proceso hasta donde acaba el proceso. Desde un punto de inicio a un punto de llegada. Y eso es lo que me dice, que la entropía del universo va a ser la entropía del sistema que estoy estudiando, más la entropía del entorno, del ambiente. Y esa suma me va a dar la variación de entropía del universo. O la total, como decimos. Y eso es lo que tienen que tomar en cuenta. A mayor temperatura, mayor variación de entropía. A menor temperatura, menor variación de entropía. Perfecto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? De todo lo que se ha realizado, ¿hay alguna duda? En otras palabras, simplemente realizar los ejercicios vamos a aplicar más conceptos para razonamiento, ¿no? Correcto. No nos dice, digamos, van a hacer esto mediante datos, digamos, sino que tenemos que saber qué se hace en cada proceso. Esta parte de acá es más simple que lo que creen. Es los ejercicios más simples, digamos, que pueden entrar. ¿Por qué? Porque le va a dar una máquina térmica donde van a darle la temperatura, el calor y el trabajo. Solamente son 4 variables. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva los cálculos que se realizan. Hasta el momento, la parte teórica, no hay ninguna duda, solamente en la parte teórica. Todavía faltan los cálculos. La parte isotérmica puedes volver a explicar, es que lo explicaste rapidito. Ya. Ahí. Sí. Cuando vemos en un proceso isotérmico reversible, ¿qué quiere decir? Que puede sufrir varias transformaciones, pero vuelve a su estado inicial. No hay pérdida de materia. Entonces, eso sucede cuando es a temperatura constante. Entonces, la variación de entropía de un gas va a ser igual al calor sobre la temperatura, al calor generado del gas sobre la temperatura. Ahora, en un proceso isotérmico, ustedes recuerdan que era variación
de energía interna. ¿Debido a qué? Aquí era igual la variación de energía interna para un gas. La variación de energía interna era igual a la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de temperatura. Temperatura 2 menos temperatura 1. Si el proceso es isotérmico, ¿qué pasa con las temperaturas? 1 y 2. ¿Qué pasa? Si es isotérmico. ¿Cuál es el proceso isotérmico? ¿Cuándo se dice que es un proceso isotérmico? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Cuándo es un proceso isotérmico? Iso igual, térmico, temperaturas. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. Si no hay un cambio de temperatura en un gas, la energía interna siempre va a ser cero. Al serse cero esto de acá, la primera ley me dice calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna. Pero si la energía interna es cero, entonces no va a haber transferencia de energía, no hay variación de energía. Esto de acá se volvía cero. Esto se vuelve cero. Voy a volver a hacer esa parte para que se entienda. Lo que quiero es que capten bien la teoría porque posiblemente también sea teórico el examen. Entonces ustedes tienen que también dominar la parte teórica. Todo lo que están acá viendo lo tienen que leer. Las otras diapositivas también que les mandé, igual la tienen que leer. Todo está aquí. Ahora sí. Disculpate, antes de que puedas explicar cuándo lo vas a subir los demás videos de las anteriores clases más este para poder ir viendo y practicando. Sí, me falta de la Igual que anterior. lo puedes subir al grupo de WhatsApp, la foto, la captura. Ah, claro, lo puedo enviar. Pensé que lo había enviado. Si no, lo voy a enviar. Los Dale, Teo, ejercicios. gracias por tu olvidas aquí. Sí, lo ves. Ya, Sobre todo los ejercicios para ir practicando y la teoría también, porfa. ya. Le envío entonces todos los ejercicios que se hicieron para que así lo tengan todo. ¿Le parece? Perfecto. Ya. Entonces le voy a enviar los ejercicios y los videos de la anterior semana no los subí. Eso lo voy a subir. Y, y los PDF de la parte teórica para que lean. ¿De acuerdo? Para que lo tengan todo. Ahora Todos sí. los videos de la clase, porfa, ya. Veo, ¿en qué parte estás subiendo los videos del Classroom? Está en la nueva, son dos, ¿ves? Uno el antiguo y hay otro nuevo. En el nuevo estoy subiendo toda la segunda parte. Donde están subiendo las tareas. ¿Se acuerda? Hay dos plataformas. Una la antigua, que ahí estaba mandando, pero se me llenó el espacio y no, no entraba nada, digamos, no le llegaban las Sí, trabajos. pero en nueva solo aparecen, creo, las tareas al principio y después como una especie de material, creo, ahí de subiste video, pero son los videos antiguos que antes hacían. No, Subió la primera parte lo primero de la segunda parte. sí, está el sistema abierto, está ahí, ¿cierto? Los ejercicios y teoría. Más que todo está la teoría, faltan los ejercicios. Ah, ya, gracias. Ahora sí. Bien, ahora sí. Voy a cambiar el color. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer acá? En la parte de esto. Me dice que la variación de entropía es igual al calor sobre diferencial de temperatura. Entonces lo que están haciendo es que esa variación de entropía, delta de S, multiplicada por la temperatura,
va a ser igual al calor ya. Aquí. Ahora sí. Esa parte de ahí va a ser igual al calor producido del gas a Q. Esto es Q. Variación de entropía por la temperatura igual a Q. Entonces, eso, yo recuerdo que la primera ley que aplicamos era calor menos el trabajo era igual a la variación de energía interna, delta de U. Ahora, en procesos isotérmicos o solamente en ecuación normal, la variación de energía interna para un gas, ¿a qué era igual? Dígame. ¿A qué era igual la variación de energía interna? A la capacidad calorífica volumen constante por la variación de temperatura. Correcto, muy bien. Es igual a la capacidad calorífica volumen constante por el diferencial de temperatura, delta de T, que es la variación de temperatura, es lo mismo. Ahora, ¿qué pasaba si la temperatura eran iguales? Si es isotérmico. Si las temperaturas son constantes, no iba a haber variación entonces. Si no hay variación de energía interna, esto se volvía cero. Entonces, esto de acá se vuelve cero. Todo esto es cero. Entonces, el calor, ¿a qué va a ser igual? Igual al trabajo. Entonces, recordando en lo anterior, el trabajo, el diferencial de trabajo, no es nada más que presión por diferencial de volumen, que lo tenemos acá. Ahí. Esto de acá es el trabajo. Esto de acá. Entonces, hago la relación. Que esto de acá lo voy a reemplazar por un diferencial de S por la temperatura. Y eso va a ser igual a todo esto de acá. A la capacidad calorífica a volumen constante por el diferencial de temperatura, delta T, más, voy a borrar esto, más la presión por el diferencial de volumen.
Y eso va a ser diferencial de volumen. Ya. Por el diferencial de volumen. Por delta T. Ahora, esta temperatura que está acá multiplicando va a pasar a dividir acá y acá. Aquí lo voy a poner directo. Ahora sí. Entonces, esta temperatura que estaba multiplicando acá se va. Y le va a quedar CB por el diferencial de temperatura sobre la temperatura más la presión por diferencial de temperatura sobre temperatura. En este caso es diferencial de B. Voy a cambiar esto. No es temperatura. Diferencial de volumen. Ahora, no puedo integrar si está sobre la misma variable. Aquí tengo un diferencial de volumen. Entonces, esto tiene que darme en función de igual volumen. Entonces, voy a despejar. Presión sobre temperatura. Aquí tengo presión por volumen. Va a ser igual al número de moles por R por la temperatura sobre volumen. Esta temperatura lo paso a dividir. Y este volumen que está aquí multiplicando lo paso a dividir al otro lado. Entonces voy a reemplazar eso acá. Al reemplazarlo, ya no va a haber presión y tampoco la temperatura. Esto no hay. Y el nuevo elemento sería esto de acá. Que me va a quedar el número de moles, N, ahora sí. El número de moles, N, por R, por el diferencial de volumen sobre volumen. Así. Ahora, esto ya recién está en su forma diferencial cada uno. Y ahí recién puedo integrar. Integro, integro. Ahora, con eso, sabemos que en un proceso isotérmico, esto de acá era 0. Entonces, el diferencial de ese iba a ser al número de moles por el R universal por la integral del diferencial de volumen sobre volumen. Y eso es logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1, porque tiene un inicio y un final. Y eso es lo que tienen acá. Que la variación de entropía es igual al número de moles por el R universal por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Ahí está. Una vez que tengo esto, ya sabemos que la variación de energía interna era 0. Y el calor era igual al trabajo. Y el trabajo generado de un gas es esto de acá. Ahora sí. Si un sistema aumenta el volumen, la entropía del gas va a ser mayor a 0. Pero en un sistema del universo cerrado, el calor del gas más el calor del entorno siempre va a ser 0, porque el proceso es reversible. Y eso quiere decir que la sumatoria de la entropía del gas más la sumatoria de la entropía del entorno es igual a 0. ¿Debido a qué? ¿Qué decimos que es la entropía? El desorden molecular de una sustancia. ¿Qué quiere decir? Que en un lado que se desordena, estoy acomodando otro, o al revés, donde yo acomodo, desordeno otro lugar. Un ejemplo sencillo, cuando ustedes limpian su cuarto, limpian su cuarto, sacan todo ese polvo, están ordenando ahí.
pero todo lo que alzan, van y lo botan en otro lado. ¿Qué están haciendo? Desordenando otro lugar. Es lo mismo. El gas es como si fuera su cuarto, ustedes están limpiando. Y el entorno es donde van a ir a botar. Pero la sumatoria de todo eso es el mismo polvo que tenían en su cuarto. Ya. Y eso siempre va a ser igual a cero. Eso es lo que me dice la variación de entropía. Estudia el orden de las moléculas dentro de un sistema que estoy ordenando o desordenando. En otro lugar estoy acomodando, o al revés. Donde ordeno, en otro lado estoy desordenando. Pero el principio se conserva. Siempre va a ser igual a cero. Esto sucede si el proceso es reversible. Si el proceso es real, es irreversible y siempre va a ser mayor a cero. En este caso, la variación de entropía es nula, la total, que es la suma de la entropía del gas más la sumatoria del entorno. Eso es lo que me implica el proceso isotérmico reversible. ¿Hasta aquí se entendió esa parte? ¿Sí o no? Solamente son fórmulas y teoría. Todavía no hemos visto ni nada de ejercicio. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda más? ¿Entiende? Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Vamos a salir de esta diapositiva. Voy a cerrar y voy a mandar el enlace, ¿ya? Ahorita.